Capítulo 3. El despertar de la ambición. Las aulas de la Universidad de Chile resuenan con debates apasionados. 5 años después, Matías había superado toda la huida de convertirse en presidente de un país. No solo se había graduado como el mejor alumno de su generación en el liceo, sino que había obtenido una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad de Chile. A los 17 años, ya mostraba la presencia y la oratoria que lo distinguirían en el futuro. En el centro de estudiantes de la facultad, los debates políticos eran intensos. Chile vivía tiempos convulsos, y la universidad era un hervidero de ideas y confrontaciones ideológicas. Matías había encontrado su elemento natural. El problema de nuestro país, decía ante un auditorio lleno de estudiantes, no es la falta de recursos, sino la falta de oportunidades. Cuando un niño del campo no puede acceder a la educación superior, no solo se desperdicia su talento, se desperdicia el futuro de la nación. Entre el público, una joven de cabellos castaños y ojos verdes lo observaba con atención. Se llamaba Isabella Contreras, estudiaba periodismo, y había llegado a la universidad desde una familia de clase media de Valparaíso. Su padre era un pequeño empresario que había luchado toda su vida contra las grandes corporaciones que dominaban el mercado. Después del debate, Isabella se acercó a Matías. «Hablas bien», le dijo, «pero hablar es fácil. ¿Qué has hecho realmente por cambiar las cosas?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «Estoy estudiando para estar preparado cuando llegue el momento». «¿Y cuándo será ese momento?», insistió ella. «Mientras tú estudias, hay niños que se van a dormir con hambre todas las noches». Esa conversación marcó el inicio de una relación que sería fundamental en la vida de Matías. Isabella no solo se convirtió en su novia, sino en su conciencia social y su más dura crítica. Juntos comenzaron a trabajar en proyectos de ayuda social en las poblaciones marginales de Santiago. Los fines de semana, organizaban clases de alfabetización para adultos y talleres de oficios para jóvenes sin oportunidades. Rodrigo, su amigo del liceo, observaba estas actividades con una mezcla de admiración y preocupación. «Matías, admiro lo que haces, pero tienes que ser realista. Las cosas no se cambian desde abajo, se cambian desde arriba. Necesitas contactos, influencias, recursos». «No quiero cambiar las cosas desde arriba», respondió Matías. «Quiero cambiar quien está arriba». Fue durante su tercer año de universidad que Matías tuvo su primer encuentro con Sebastián Irarrázaval. Sebastián estudiaba en la Universidad Católica, pero ambos participaban en un debate interuniversitario sobre políticas económicas. Sebastián era todo lo que Matías no era: alto, rubio, elegante, con la confianza natural de quien ha crecido en el poder. Su familia controlaba bancos, mineras y medios de comunicación. Para él, la política era un juego familiar, una tradición que se heredaba como las joyas o las propiedades. «El señor Herrera habla de oportunidades para todos», dijo Sebastián durante el debate, «pero parece ignorar las realidades económicas. No se puede distribuir lo que no se ha creado. Primero hay que generar riqueza, después se puede hablar de redistribuirla». «Y mientras esperamos que la riqueza se filtre hacia abajo», respondió Matías, «¿cuántas generaciones más deben resignarse a vivir en la pobreza? ¿Cuántos talentos más se van a desperdiciar?». El debate se intensificó. Sebastián defendía un modelo económico liberal, basado en la libre empresa y la competencia. Matías abogaba por un Estado más activo en la redistribución de oportunidades y recursos. «Que es fácil hablar de redistribución cuando nunca has creado nada», dijo Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y es fácil hablar de meritocracia cuando has nacido en la línea de llegada», replicó Matías. El auditorio estalló en aplausos divididos. Esa noche nació una rivalidad que marcaría la política chilena durante las próximas décadas. Después del debate, Isabella tomó a Matías del brazo. «Ese tipo va a ser tu enemigo», le dijo. «Puedes sentirlo». «No es mi enemigo», respondió Matías. «Es solo alguien que tiene una visión diferente del país». «No, Matías. Es alguien que va a luchar para mantener el país exactamente como está. Y tú vas a luchar para cambiarlo. Eso los convierte en enemigos naturales». Esa noche, en su pequeña habitación de la pensión, Matías escribió en su diario: «Hoy conocí a quien podría ser mi mayor oponente político.
Sebastián Irarrázaval representa todo lo que está mal en este país: privilegio sin mérito, poder sin responsabilidad. Pero también me mostró algo importante: para cambiar el sistema, primero tengo que entenderlo completamente. Lo que Matías no sabía era que en su mansión de Las Condes, Sebastián escribía en su propio diario: hoy conocí a un peligroso demagogo llamado Matías Herrera. Habla bien, pero sus ideas son peligrosas para el orden establecido. Hay que vigilarlo. El primer encuentro entre los dos futuros líderes de Chile había plantado las semillas de una confrontación épica que definiría el destino de una nación. Capítulo 4. Los cimientos del poder. Las oficinas del bufete Santander y Asociados brillan bajo las luces de neón. Matías se graduó de Derecho con honores máximos, pero rechazó las ofertas de los grandes bufetes de Santiago. En su lugar, abrió una pequeña oficina en el centro de la ciudad, especializada en derecho laboral y casos pro bono para familias de escasos recursos. «Estás loco», le dijo Rodrigo, quien había aceptado un puesto en el prestigioso bufete de su padre. «Podrías estar ganando millones defendiendo corporaciones, y en cambio eliges defender a gente que no puede pagarte». «El dinero vendrá», respondió Matías mientras organizaba los expedientes en su modesta oficina. «Pero primero necesito credibilidad con la gente que realmente importa en este país». Isabella, quien se había graduado de periodismo y trabajaba en un diario de oposición, cubría muchos de los casos que Matías llevaba. Su relación se había profundizado, y ella se había convertido en su consejera más cercana y honesta. «Tienes que empezar a pensar políticamente», le dijo una tarde mientras revisaban el caso de unos trabajadores despedidos injustamente. «No puedes cambiar el sistema desde fuera para siempre». «Aún no es el momento», respondió Matías. «Necesito más experiencia, más apoyo popular». «El momento perfecto no existe, Matías. Se crea». Mientras Matías construía su reputación como abogado del pueblo, Sebastián Irarrázaval había tomado un camino diferente. Después de graduarse de Derecho en la Universidad Católica, había obtenido un MBA en Harvard y había regresado a Chile para incorporarse al negocio familiar. Pero Sebastián tenía ambiciones políticas claras. A los 25 años, ya era miembro del consejo directivo de varias fundaciones benéficas y había comenzado a tejer una red de contactos en los círculos del poder. Su padre, don Patricio Irarrázaval, era un hombre de negocios astuto que entendía que el poder económico sin influencia política era vulnerable. «Los tiempos están cambiando», Sebastián, le dijo durante una cena familiar en su mansión. «Las ideas populistas están ganando fuerza. Necesitamos gente de nuestra confianza en el gobierno». «Ya estoy trabajando en eso, papá. Tengo contactos en varios partidos de centroderecha. Cuando sea el momento, estaré listo». «¿Y ese abogado, cómo se llama?» «Herrera». «Mis contactos me dicen que está causando problemas». Sebastián sonrió fríamente. «Matías Herrera es un idealista sin recursos ni conexiones reales. No representa una amenaza seria». Pero estaba equivocado. Matías había comenzado a ganar casos importantes que lo pusieron en el radar de los medios nacionales. Su victoria contra una multinacional minera que había contaminado el agua de una comunidad rural lo convirtió en un héroe para muchos chilenos. Isabella cubrió el caso para su diario, y su artículo fue reproducido por medios de todo el país. El titular decía: «El abogado del pueblo que desafía a los poderosos». «Te estás convirtiendo en una figura pública», le dijo Isabella esa noche. «Ya no puedes ignorar la política». Matías había llegado a la misma conclusión. Decidió que era hora de dar el siguiente paso. Esa semana se reunió con dirigentes de varios partidos de centroizquierda. Las reuniones se llevaron a cabo en discretos restaurantes del centro de Santiago, lejos de los ojos curiosos de la prensa. «Necesitamos gente joven con ideas frescas», le dijo Patricia Mendoza, una veterana dirigente del Partido Socialista. «Pero también necesitamos gente que entienda cómo funciona realmente la política». «Estoy dispuesto a aprender», respondió Matías. «Eso está bien, pero ¿estás dispuesto a hacer sacrificios? La política no es como el derecho. Aquí no siempre gana el que tiene la razón». Matías pensó en su padre, trabajando bajo el sol en los campos de San Felipe. Pensó en su hermana Carmen, que ahora estudiaba enfermería gracias a una beca que él había conseguido.
Pensó en todos los casos que había ganado, en todas las familias que había ayudado. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para cambiar este país, dijo finalmente. Patricia sonrió. Entonces bienvenido a la política, Matías Herrera. Esa noche, Matías llamó a sus padres desde su apartamento. Papá, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, mijo? Voy a ser candidato a diputado en las próximas elecciones. El silencio se extendió por varios segundos. ¿Estás seguro de esto, Matías? Preguntó finalmente don Roberto. Sí, papá. Es hora de cumplir la promesa que me hice hace años. ¿Qué promesa? Matías sonrió, recordando aquella noche estrellada en el patio de su casa de la infancia. La promesa de llegar a la moneda. Mientras Matías hablaba con su familia, Sebastián Irarrázaval recibía una llamada de uno de sus contactos en los medios. Tenemos información sobre Matías Herrera. Va a postularse como diputado. ¿En qué distrito? Todavía no está confirmado, pero probablemente en alguna zona popular de Santiago. Sebastián colgó el teléfono y sonrió. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. El arte de la guerra política. Las calles de la comuna de Maipú vibran con la energía de la campaña electoral. La primera campaña política de Matías fue un curso intensivo en las realidades del poder. Con un presupuesto mínimo y sin el respaldo de las grandes maquinarias partidarias, tuvo que confiar en el trabajo de base y en su capacidad para conectar con la gente común. Isabella había dejado temporalmente el periodismo para dirigir su campaña. Su experiencia en medios de comunicación y su conocimiento de la opinión pública resultaron invaluables. No tienes dinero para televisión, le dijo mientras revisaban las cuentas de la campaña, pero tienes algo que tus oponentes no tienen: autenticidad. La gente puede sentir cuando alguien realmente los entiende. Los días comenzaban a las 5 de la mañana, en las puertas de las fábricas y los paraderos de micro, donde Matías saludaba a los trabajadores que iban a sus empleos. Por las tardes, visitaba poblaciones, participaba en reuniones vecinales y asistía a cada evento comunitario al que era invitado. Hermano, le dijo un obrero de la construcción durante una de estas jornadas, yo he escuchado promesas toda mi vida. ¿Qué me garantiza que usted va a ser diferente? Matías lo miró directamente a los ojos. No puedo garantizarte nada, compañero. Solo puedo decirte que vengo del mismo lugar que tú, que entiendo tus problemas porque son los mismos problemas que vivió mi familia. Y que si llego al Congreso, voy a trabajar todos los días pensando en ti y en tu familia. El hombre asintió lentamente. Está bien. Pero si me falla, me va a tener que dar la cara. Cuenta con eso, respondió Matías. Mientras tanto, Sebastián Irarrázaval había decidido también postularse al Congreso, pero en un distrito completamente diferente, Las Condes, el corazón del poder económico de Chile. Su campaña era una demostración de recursos y organización profesional. Tenía un equipo de consultores internacionales, encuestas semanales, y un presupuesto publicitario que quintuplicaba el de todos sus oponentes juntos. Pero Sebastián no subestimaba a Matías. Quiero que investiguen todo sobre Matías Herrera, le dijo a su jefe de campaña. Su pasado, sus finanzas, sus asociaciones. Todo. ¿Buscamos algo específico? Busquen cualquier cosa que podamos usar para desacreditarlo. En política, todos tienen secretos. Pero la investigación sobre Matías no arrojó los resultados esperados. Su vida era un libro abierto, había trabajado honestamente, había ayudado a su familia, había luchado por causas justas. Era, para frustración de Sebastián, genuinamente íntegro. La campaña de Matías comenzó a ganar momentum cuando ganó un debate televisivo contra sus oponentes. Su conocimiento profundo de los problemas sociales y su capacidad para comunicar ideas complejas en términos simples impresionaron a los televidentes. Este muchacho tiene algo especial, comentó un analista político en el programa de análisis posterior al debate. Habla como político, pero piensa como ciudadano común. Las encuestas comenzaron a mostrar un crecimiento constante en la intención de voto hacia Matías. Los partidos tradicionales empezaron a prestarle atención. Patricia Mendoza lo llamó a una reunión urgente. Matías,
Tienes posibilidades reales de ganar. Pero eso también significa que te van a atacar con todo lo que tengan. ¿Estoy preparado para eso? No, no lo estás. Nadie está preparado para la intensidad del ataque político. Van a ir contra tu familia, tu pasado, tu novia. Van a inventar cosas y no encuentran nada real. Como si fuera una profecía. Esa misma semana aparecieron rumores en las redes sociales sobre supuestos vínculos de Matías con organizaciones extremistas. Eran completamente falsos, pero el daño se extendía rápidamente. Isabella trabajó día y noche para desmentir las acusaciones, utilizando sus contactos en el periodismo para revelar la verdad. Pero aprendieron una lección valiosa. En política, la verdad no siempre viaja tan rápido como la mentira. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Matías, furioso. No podemos probarlo, respondió Isabella, pero las técnicas de desinformación son muy sofisticadas. Esto no viene de una campaña amateur. Una semana antes de las elecciones, Rodrigo visitó a Matías en su oficina de campaña. Vengo a pedirte que te retires de la carrera, le dijo sin preámbulos. Matías lo miró con sorpresa. ¿De qué estás hablando? Sebastián Irarrázaval me pidió que hablara contigo. Está dispuesto a ofrecerte una posición importante en el sector privado si renuncias a tu candidatura. ¿Y tú qué le dijiste? Y le dije que te conocía lo suficiente para saber que no aceptarías. Pero también te conozco lo suficiente para saber que necesitas escuchar esto. Ellos tienen más recursos, más poder, más experiencia en esto. Pueden destruirte. Matías se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, voluntarios de su campaña repartían volantes bajo la lluvia. Rodrigo, ¿te acuerdas de lo que te dije el primer día que nos conocimos en el liceo? Que quería cambiar el mundo. Sí, me acuerdo. Bueno, este es mi momento. Si me retiro ahora, me retiro para siempre. Y todas las personas que han creído en mí, que han trabajado sin cobrar un peso, que han puesto sus esperanzas en mi candidatura, se quedan sin una voz en el Congreso. Rodrigo suspiró. Sabía que ibas a decir eso. ¿De entonces, por qué viniste? Porque eres mi amigo, y quería darte la oportunidad de elegir el camino fácil, aunque sabía que no lo tomarías. Esa noche, Matías no pudo dormir. Caminó por las calles de Santiago hasta llegar al Cerro San Cristóbal. Desde allí, contempló la ciudad que se extendía ante él como un mar de luces. Isabella lo encontró allí al amanecer. ¿Cómo supiste que estaría aquí? Te conozco, respondió ella, sentándose a su lado. Siempre vienes aquí cuando necesitas pensar. Tengo miedo, Isabella. No de perder las elecciones, sino de ganarlas. ¿Y si no estoy preparado? ¿Y si decepciono a toda esta gente que cree en mí? Isabella tomó su mano. Matías, el hecho de que te hagas esas preguntas es precisamente la razón por la que deberías estar en el Congreso. El día de las elecciones, Matías votó temprano en la escuela donde había estudiado cuando llegó a Santiago. Cuando salió de la urna, una periodista le preguntó cómo se sentía. Y nervioso, pero esperanzado, respondió. Hoy no solo se decide mi futuro, se decide qué tipo de país queremos ser. Los resultados comenzaron a llegar esa noche. Matías había ganado por un margen estrecho pero definitivo. Era el diputado más joven elegido en su distrito, y su victoria era vista como el inicio de una nueva generación política. En su discurso de celebración, ante cientos de simpatizantes que llenaban una modesta sede de campaña, Matías dijo: Esta victoria no es mía. Es de todos los que creen que en Chile es posible soñar en grande, sin importar dónde hayas nacido. Pero esto es solo el comienzo. El verdadero trabajo empieza mañana. Entre el público, Isabella sonreía con orgullo. En una esquina, un hombre mayor con las manos curtidas por el trabajo aplaudía con lágrimas en los ojos. Era don Roberto, que había viajado desde San Felipe para estar presente en el momento de triunfo de su hijo. Pero en una oficina elegante de Las Condes, Sebastián Irarrázaval observaba los resultados en una pantalla gigante. También había ganado su escaño, pero la victoria de Matías le había demostrado que su rival no era solo un idealista sin recursos.
Era un político nato con una conexión genuina con el pueblo. Y esto no termina aquí, murmuró, y sus asistentes supieron que la verdadera guerra acababa de comenzar. Capítulo 6. El escenario nacional. Los pasillos del Congreso Nacional resuenan con el eco de la historia. Los primeros años de Matías como diputado fueron una revelación sobre la complejidad del poder. El Congreso era un laberinto de alianzas, negociaciones y compromisos que a menudo parecían alejarse de los ideales que lo habían llevado allí. La política es el arte de lo posible, no de lo perfecto, le explicó Patricia Mendoza durante una de sus primeras sesiones de orientación. Aquí tienes que aprender a ganar pequeñas batallas para poder librar las grandes guerras. Matías presentó su primer proyecto de ley a los 6 meses de asumir, una iniciativa para ampliar las becas universitarias a estudiantes rurales. Era un tema que conocía íntimamente, pero pronto descubrió que el conocimiento no era suficiente en el mundo de la política legislativa. Su proyecto es muy ambicioso, diputado Herrera, le dijo el presidente de la Comisión de Educación, ¿pero de dónde va a salir el financiamiento? Propongo una reforma tributaria progresiva que grave más a las grandes fortunas, respondió Matías. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Sebastián Irarrázaval, que también formaba parte de la comisión, sonrió con ironía. El diputado Herrera parece creer que podemos financiar todos nuestros sueños subiendo los impuestos a quienes generan empleo en este país. Los que generan empleo son los consumidores, replicó Matías. Y es difícil consumir cuando no tienes acceso a una educación que te permita obtener mejores empleos. El debate se extendió por horas, pero al final el proyecto fue enviado a más comisiones para su estudio, lo que en lenguaje parlamentario significaba una muerte lenta y burocrática. Isabella, que había regresado al periodismo y ahora cubría política nacional, escribió un artículo sobre la frustración de los diputados jóvenes ante la maquinaria legislativa. Matías está aprendiendo que cambiar las leyes es más difícil que ganar elecciones, comentó en su columna. Pero también está demostrando una tenacidad que podría llevarlo lejos. Esa tenacidad se manifestó cuando Matías decidió ir más allá de los canales tradicionales. Comenzó a organizar foros ciudadanos en diferentes regiones del país, donde la gente común podía expresar directamente sus problemas a los legisladores. No podemos legislar desde una burbuja santiaguina, decía en estos eventos. Las leyes que hacemos aquí afectan la vida real de millones de personas. Estos foros comenzaron a ganar atención mediática y, más importante, respaldo popular. Matías había encontrado una forma de mantener su conexión con las bases mientras construía su influencia política. Sebastián observaba estos movimientos con creciente preocupación. En una reunión con otros diputados de su coalición, expresó sus inquietudes. Herrera está construyendo una base de poder paralela al sistema tradicional. Es peligroso para la estabilidad del proceso democrático. ¿O es peligroso para nuestros intereses?, preguntó sarcásticamente uno de sus colegas. En política, ambas cosas suelen ser lo mismo, respondió Sebastián. Fue durante su tercer año como diputado que Matías tomó la decisión que cambiaría su trayectoria, postularse al Senado. Era un salto ambicioso para alguien tan joven, pero su popularidad había crecido exponencialmente. Y es demasiado pronto, le advirtió Patricia Mendoza. El Senado es un club de veteranos. Van a verte como un advenedizo. Precisamente por eso necesito estar allí, respondió Matías. Para romper ese club. La campaña senatorial fue completamente diferente a su primera experiencia electoral. Ahora tenía recursos, reconocimiento nacional y una maquinaria política competente. Pero también enfrentaba adversarios más poderosos y ataques más sofisticados. Sebastián había decidido simultáneamente postularse para el Senado por la región metropolitana, convirtiendo las elecciones en un duelo directo entre dos visiones opuestas del país. Los medios comenzaron a referirse a ellos como los gemelos terribles de la política chilena, Matías, el populista carismático que había surgido de la nada, Sebastián, el heredero del poder económico que representaba la continuidad del orden establecido. El primer debate televisivo entre ambos fue un evento nacional. Millones de chilenos se sentaron frente a sus televisores para ver el enfrentamiento entre el futuro y el pasado, entre el cambio y la estabilidad. Señor Irarrázaval, dijo Matías durante el debate, usted habla de estabilidad, ¿pero estabilidad para quién?
¿Para las familias que no pueden pagar la universidad de sus hijos? ¿Para los trabajadores que no pueden comprar una casa con su sueldo? ¿Para los ancianos que deben elegir entre comprar remedios o comida? Señor Herrera, respondió Sebastián, usted habla de cambios, ¿pero a qué costo? Sus propuestas van a espantar la inversión, van a generar desempleo, van a convertir a Chile en otro país fracasado de América Latina. El intercambio fue intenso, pero al final del debate, las encuestas mostraron un empate técnico. Chile estaba dividido entre dos proyectos de país irreconciliables. Una semana antes de las elecciones, ocurrió algo que cambiaría para siempre la percepción pública de ambos candidatos. Durante una visita a una población de Puente Alto, Matías fue testigo de un accidente. Un niño había sido atropellado por un auto que se dio a la fuga. Sin pensarlo dos veces, Matías se quitó la chaqueta y la usó para detener la hemorragia del niño mientras esperaban la ambulancia. Las cámaras que lo seguían captaron toda la escena. ¿Está bien?, le preguntó al niño, que tenía apenas 8 años. Me duele mucho, respondió el pequeño. Ya va a pasar. Eres muy valiente. ¿Cómo te llamas? Matías, como usted. La imagen del senador candidato arrodillado en el pavimento, con la camisa blanca manchada de sangre, cuidando a un niño que llevaba su mismo nombre, se convirtió en la foto más reproducida de la campaña. Sebastián, cuando se enteró del incidente, supo inmediatamente que había perdido las elecciones. Y no se puede competir contra eso, le dijo a su equipo. No se puede fabricar ese tipo de momento. Los resultados electorales confirmaron sus temores. Matías ganó por un margen considerable, convirtiéndose en el senador más joven de la historia reciente de Chile. En su discurso de victoria, ante miles de simpatizantes en la Plaza Italia, Matías dijo: esta victoria no es el final de un camino, es el comienzo de uno nuevo. Hoy Chile ha elegido el cambio, ha elegido la esperanza, ha elegido creer que es posible construir un país más justo para todos. Entre la multitud, Isabella lo observaba Luis una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el éxito político de Matías los estaba alejando como pareja, pero también sabía que él había nacido para este momento. En una suite del Hotel Carrera, Sebastián observaba el discurso por televisión. Su padre, don Patricio, estaba a su lado. Ha llegado el momento de pensar en grande, le dijo el patriarca de los Irarrázaval. Si no podemos detenerlo en el Senado, tendremos que pensar en la moneda. Sebastián asintió lentamente. Ya lo estoy pensando, papá. Ya lo estoy pensando. Esa noche, Chile se fue a dormir sabiendo que había sido testigo del nacimiento de una nueva estrella política. Pero también había sido testigo del endurecimiento de una rivalidad que definiría el futuro del país. Matías Herrera, el niño pobre de San Felipe, estaba ahora a solo un paso de la moneda. Y Sebastián Irarrázaval, heredero del poder tradicional, estaba decidido a impedírselo. La verdadera batalla por el alma de Chile estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. La hora de la verdad. La moneda se alza majestuosa bajo el cielo gris de Santiago, esperando a su próximo inquilino. 4 años después de su triunfo senatorial, Matías Herrera se había consolidado como la figura más influyente de la oposición. Sus investigaciones sobre corrupción en el gobierno habían desestabilizado al partido en el poder, y su liderazgo en las protestas estudiantiles había demostrado su capacidad de movilizar a las masas. La decisión de postularse a la presidencia no fue fácil. Isabella, con quien había contraído matrimonio 2 años atrás, veía cómo la política consumía cada aspecto de sus vidas. Matías, llevamos 6 meses sin una cena tranquila, le dijo una noche, mientras él revisaba encuestas en su estudio. Si ganas la presidencia, ¿cuándo vamos a tener tiempo para nosotros? ¿Para formar una familia? Matías levantó la vista de los papeles. Isabella, estamos en el momento más importante de nuestras vidas. Chile necesita un cambio profundo, y yo puedo dárselo. ¿Y yo qué? ¿Tu esposa qué? Preguntó con una voz que mezclaba frustración y tristeza. Tú eres parte de esto. Siempre has sido parte de esto. No, Matías. Yo era parte de Matías Herrera, el abogado que defendía a los pobres.
No estoy segura de ser parte de Matías Herrera, el político presidencial. Esa conversación quedó suspendida cuando llegó la noticia que cambiaría todo. Sebastián Irarrázaval también había anunciado su candidatura presidencial. La campaña que siguió fue la más intensa y polarizada en la historia moderna de Chile. Matías representaba la esperanza de cambio para millones de chilenos que se sentían excluidos del progreso económico. Sebastián representaba la estabilidad y la experiencia para quienes temían que los cambios pusieran en riesgo lo que ya habían logrado. Que esta elección definirá si Chile avanza hacia el futuro o retrocede al pasado, decía Matías en sus mítines, ante multitudes que coreaban su nombre. Esta elección definirá si Chile mantiene su rumbo de crecimiento o se aventura por caminos populistas que han arruinado a otros países, respondía Sebastián en sus propios eventos. Ante audiencias más pequeñas pero económicamente poderosas. Los debates presidenciales fueron eventos televisivos masivos que paralizaban al país. En el más decisivo, realizado 2 semanas antes de la elección, Matías y Sebastián se enfrentaron cara a cara durante 2 horas intensas. Señor Irarrázaval, dijo Matías, usted representa un modelo de país que ha funcionado para unos pocos y ha excluido a la mayoría. Yo propongo un Chile donde el éxito no dependa del apellido que lleves o la cuna donde hayas nacido. Señor Herrera, respondió Sebastián, sus propuestas suenan hermosas en los discursos, pero en la práctica van a generar inflación, desempleo y fuga de capitales. Chile no puede darse el lujo de experimentos económicos. ¿Experimentos?, replicó Matías con pasión. El experimento es mantener un sistema donde trabajar 40 años no te garantiza una jubilación digna. El experimento es tener una educación tan cara que las familias se endeudan décadas para que sus hijos vayan a la universidad. El experimento es creer que el crecimiento económico va a solucionar automáticamente la desigualdad. El momento más tenso del debate llegó cuando Sebastián atacó directamente la capacidad de Matías para gobernar. Mi contendor es un orador excepcional, eso no lo discuto. Pero gobernar un país requiere más que discursos bonitos. Requiere experiencia, conocimiento técnico, capacidad de negociación internacional. ¿Realmente creen que alguien que hace 10 años era un abogado desconocido de provincia puede manejar las complejidades de una economía moderna? Matías guardó silencio por un momento que pareció eterno. Cuando habló, su voz tenía una calma que contrastaba con la pasión anterior. Señor Irarrázaval, tiene razón en algo. Hace 10 años yo era un abogado desconocido de provincia. Pero también era un niño pobre que soñaba con ser presidente. Y hoy estoy aquí, a punto de competir por la moneda, porque este país me dio oportunidades. Mi candidatura no es solo la mía. Es la de todos los niños pobres que sueñan en grande. Es la de todas las familias que trabajan duro y merecen algo mejor. Es la de todos los que creen que en Chile es posible cambiar las cosas. El auditorio estalló en aplausos. Sebastián supo en ese momento que había perdido el debate. Las encuestas de la semana siguiente mostraron a Matías con una ventaja de 8 puntos. Pero la campaña aún reservaba sorpresas. 3 días antes de la elección, comenzaron a circular en redes sociales videos que supuestamente mostraban reuniones secretas entre Matías y líderes de movimientos extremistas. Los videos eran deepfakes sofisticados, pero convincentes a primera vista. Isabella trabajó desesperadamente para desmentir las acusaciones, pero el daño se extendía rápidamente. Las encuestas mostraron una caída inmediata en la intención de voto hacia Matías. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Matías durante una reunión de emergencia de su equipo. No podemos probarlo, respondió su jefe de campaña, de técnicas son muy sofisticadas. Esto requiere recursos importantes y acceso a tecnología de punta. Rodrigo, que había mantenido cierta distancia de la campaña pero había estado siguiendo los eventos, llegó inesperadamente a la reunión. Tengo información que puede interesarles, dijo. Sebastián no está detrás de los videos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Isabella. Porque quien está detrás es mucho más poderoso que Sebastián. Son intereses internacionales que no quieren ver a Matías en la moneda. La revelación cambió toda la perspectiva de la campaña. No se trataba solo de una competencia electoral interna, sino de una confrontación entre diferentes modelos de país que tenía implicaciones geopolíticas. ¿Qué hacemos?,
preguntó Matías. Luchamos, respondió Isabella con determinación. Como siempre hemos hecho. Los últimos días de campaña fueron frenéticos. Matías recorrió el país de norte a sur, en un esfuerzo desesperado por reconectar con los votantes y contrarrestar el efecto de la desinformación. En su último mitin en Santiago, ante una multitud de cientos de miles de personas que llenaba el Parque O'Higgins, Matías dio el discurso de su vida. Chilenas y chilenos, mañana no solo elegimos un presidente. Elegimos qué tipo de país queremos ser. Elegimos si creemos en la fuerza del pueblo o en el poder del dinero. Elegimos si queremos un Chile para todos o un Chile para pocos. Su voz se quebró ligeramente cuando agregó: yo vengo de una familia humilde de San Felipe. Mi padre trabajaba de sol a sol para que yo pudiera estudiar. Mi madre se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno que me daba fuerzas para ir a la escuela. Ellos nunca pudieron soñar con llegar a la moneda, pero sembraron en mí los valores que me trajeron hasta aquí. Las lágrimas corrían por las mejillas de miles de personas en el público. Si mañana me eligen presidente, no voy a gobernar desde la moneda. Voy a gobernar desde el corazón de Chile, desde sus poblaciones, desde sus campos, desde sus fábricas. Porque ese es mi lugar, y ese es el lugar de todos ustedes. Esa noche, Matías no pudo dormir. Caminó por las calles de Santiago, recordando todos los momentos que lo habían llevado hasta allí. En algún momento, sus pasos lo llevaron hasta el barrio donde había vivido cuando era estudiante. Isabella lo encontró sentado en los escalones de su antigua pensión. ¿Cómo te sientes?, él le preguntó. Asustado, admitió. No del resultado de mañana, sino de lo que viene después si gano. ¿O vas a estar bien? Vas a ser un gran presidente. ¿Y nosotros? ¿Vamos a estar bien? Isabella lo tomó de la mano. No lo sé, Matías. Honestamente, no lo sé. El día de las elecciones amaneció nublado en Santiago. Matías votó temprano en su antiguo colegio, acompañado por Isabella y sus padres, que habían viajado desde San Felipe. Estoy orgulloso de ti, mijo, le dijo don Roberto, con lágrimas en los ojos. Sin importar lo que pase hoy. Los resultados comenzaron a llegar después de las 8 de la noche. Las primeras proyecciones mostraban una elección extremadamente cerrada, con Matías y Sebastián separados por menos de 2 puntos porcentuales. En el comando de Matías, la tensión era palpable. Isabella sostenía la mano de su esposo mientras observaban las pantallas que mostraban los resultados en tiempo real. Estamos perdiendo por medio punto, informó el coordinador electoral. Aún faltan los votos de las zonas rurales, respondió Matías. Ahí tenemos ventaja. Efectivamente, a medida que llegaban los resultados de las provincias, la diferencia comenzó a cerrarse. A medianoche, Matías había tomado una ventaja microscópica. En el comando de Sebastián, la atmósfera era tensa. Su padre, don Patricio, observaba los resultados con rostro pétreo. Podemos impugnar la elección, sugirió un asesor. ¿Las irregularidades en el proceso? No, dijo Sebastián firmemente. Si perdemos, perdemos con dignidad. A las 2 de la madrugada, con el 94% de las mesas escrutadas, Matías tenía una ventaja de 1.2%. Las proyecciones indicaban que la diferencia se mantendría hasta el final. Sebastián tomó el teléfono y marcó el número personal de Matías. Matías, habla Sebastián. Quiero felicitarte. Has ganado. El silencio se extendió por varios segundos. Y gracias, Sebastián. Eso significa mucho viniendo de ti. Espero que sepas lo que estás haciendo. El país está en tus manos ahora. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para no decepcionarlo. Él lo sé. Por eso pude aceptar esta derrota. Cuando Matías colgó el teléfono, se volvió hacia Isabella, que lo abrazó con fuerza. Lo lograste, le susurró al oído. Llegaste a la moneda. Llegamos, la corrigió. Llegamos. Pero incluso en ese momento de triunfo, Matías sabía que lo más difícil estaba por venir. Gobernar Chile no sería como ganar elecciones. Y los enemigos de su proyecto no se habían rendido,
apenas habían perdido una batalla. La historia de Matías Herrera estaba lejos de terminar. En realidad, apenas comenzaba. Capítulo 8. El peso de la corona. La moneda amanece silenciosa, preparándose para recibir a su nuevo inquilino. El día de la inauguración presidencial, Matías despertó antes del amanecer en la suite del Hotel Carrera donde había pasado su última noche como ciudadano común. Por la ventana, podía ver la Plaza de la Constitución, donde en pocas horas miles de chilenos se congregarían para ser testigos del momento que había soñado desde niño. Isabella ya estaba despierta, revisando los últimos detalles del protocolo. ¿Nervioso?, le preguntó sin levantar la vista de sus papeles. Aterrorizado, admitió Matías. Es fácil criticar desde la oposición. Gobernar es completamente diferente. O vas a estar bien. Has esperado toda tu vida para este momento. Matías se acercó a la ventana y observó la ciudad que desperezaba. En algún lugar de Santiago, sabía que Sebastián Irarrázaval también se preparaba para asistir a la ceremonia. Su presencia sería un gesto de respeto a la democracia, pero también un recordatorio de que la oposición estaría vigilando cada uno de sus movimientos. A las 9 de la mañana, Matías arribó a La Moneda para la ceremonia de traspaso de mando. El presidente saliente, un hombre mayor de la coalición conservadora, lo recibió con la formalidad que requería el protocolo, pero también con una frialdad que reflejaba las profundas diferencias ideológicas entre ambos. Presidente electo Herrera, le dijo mientras caminaban por los pasillos del palacio, espero que comprenda la responsabilidad que está asumiendo. Este país tiene una economía sólida y una institucionalidad respetada internacionalmente. Confío en que no pondrá en riesgo esos logros por seguir promesas de campaña irrealizables. Y presidente, respondió Matías, comprendo perfectamente la responsabilidad. Pero también comprendo que una economía sólida no sirve de mucho si la mayoría de los ciudadanos no pueden acceder a sus beneficios. La tensión era evidente, pero ambos mantuvieron las formas. La democracia chilena había sobrevivido a transiciones más difíciles. En el Salón Montbaras, donde se realizaría la ceremonia, estaban reunidos todos los poderes del Estado, embajadores extranjeros, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil. En primera fila, los padres de Matías observaban con una mezcla de orgullo y incredulidad. Don Roberto llevaba el único traje que poseía, el mismo que había usado para el matrimonio de su hijo. Cuando llegó el momento del juramento, Matías puso su mano sobre la Constitución y pronunció las palabras que habían esperado durante décadas. Juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República de Chile, conservar la independencia de la nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y así Dios me ayude. Los aplausos llenaron el salón, pero Matías apenas los escuchó. En ese momento, sintió el peso de 40 millones de chilenos sobre sus hombros. Su discurso presidencial fue relativamente breve, pero cada palabra había sido cuidadosamente elegida. Y chilenas y chilenos, hoy comenzamos un nuevo capítulo en la historia de nuestra patria. Un capítulo donde el mérito no será determinado por el apellido que llevemos o la cuenta bancaria de nuestros padres, sino por nuestro trabajo, nuestra dedicación y nuestros sueños. En la audiencia, Sebastián Irarrázaval escuchaba atentamente. Había decidido mantener un perfil bajo durante los primeros meses del gobierno de Matías, observando y esperando que los errores inevitables de un presidente novato le dieran oportunidades políticas. Durante mi mandato, continuó Matías, no habrá ciudadanos de primera y segunda clase. No habrá chilenos que merezcan más oportunidades que otros. Trabajaremos para construir un país donde cada niño, sin importar si nace en Las Condes o en la población más humilde, tenga las mismas posibilidades de cumplir sus sueños. Los primeros meses de gobierno fueron un periodo de intensa actividad. Matías formó un gabinete que combinaba experiencia técnica con compromiso social. Patricia Mendoza fue nombrada ministra de Desarrollo Social, mientras que varios académicos y profesionales independientes ocuparon carteras clave. Las primeras medidas fueron diseñadas para mostrar un cambio inmediato en las prioridades del gobierno. Se duplicó el presupuesto para becas universitarias, se implementó un programa masivo de construcción de viviendas sociales, y se inició una reforma tributaria que aumentaba los impuestos a las grandes fortunas. Las reacciones no se hicieron esperar. Los mercados mostraron volatilidad,
Algunos empresarios amenazaron con trasladar sus inversiones a otros países, y los medios conservadores comenzaron una campaña sistemática de críticas. El gobierno de Herrera está asustando a los inversionistas, declaró Sebastián en una entrevista televisiva. Sus políticas populistas pueden generar un crecimiento artificial a corto plazo, pero a costa de la estabilidad económica futura. Matías respondió en su primera conferencia de prensa presidencial. Las mismas élites que durante décadas se beneficiaron de un sistema injusto ahora nos amenazan con irse del país si tratamos de hacerlo más equitativo. Mi pregunta es, ¿a dónde van a ir? ¿A países con mejor educación pública que la que estamos construyendo? ¿A países con mejor salud pública? ¿A países con mayor estabilidad social? Pero el verdadero test llegó 6 meses después, cuando una crisis económica internacional afectó a los países emergentes. Chile no fue la excepción, y los indicadores comenzaron a mostrar signos preocupantes. Isabella, que había asumido un rol semioficial como asesora presidencial, encontró a Matías trabajando hasta altas horas en su oficina. Los números de desempleo están subiendo, le dijo. La oposición va a usar esto para atacar tu programa económico. Lo sé. Pero no podemos cambiar el rumbo ahora. Las reformas estructurales toman tiempo en mostrar resultados. Matías, tienes que ser más pragmático. La política es también percepción. Fue en ese momento que ocurrió la crisis que definiría su presidencia. Una huelga en la principal mina de cobre del país, combinada con protestas estudiantiles y una escalada de violencia en algunas regiones, creó una sensación de ingobernabilidad que los opositores aprovecharon inmediatamente. Sebastián Irarrázaval organizó una manifestación masiva en la Plaza Italia, exigiendo un cambio de rumbo económico. El experimento de Herrera ha fracasado, declaró ante miles de simpatizantes. Chile necesita volver a políticas sensatas que privilegien el crecimiento y la estabilidad. La respuesta de Matías fue convocar a sus propios partidarios a una demostración de apoyo en la misma plaza, una semana después. La tensión política alcanzó niveles peligrosos, con algunos analistas hablando de una posible crisis institucional. La noche antes de la manifestación oficialista, Rodrigo visitó a Matías en La Moneda. Su antigua amistad había sobrevivido a las diferencias políticas, aunque ahora se veían poco. Matías, tengo que decirte algo importante. Hay rumores de que algunos sectores militares están inquietos con la situación política. Matías levantó la vista de los documentos que revisaba. ¿Qué tipo de rumores? En nada concreto, pero hay conversaciones sobre la necesidad de restablecer el orden si la crisis continúa. La revelación golpeó a Matías como un balde de agua fría. La democracia chilena había superado momentos difíciles, pero la amenaza militar nunca desaparecía completamente. ¿Sebastián sabe algo de esto? No lo creo. Pero sus discursos sobre ingobernabilidad podrían estar alimentando estos rumores. Esa noche, Matías tomó una decisión que cambiaría el curso de su presidencia. En lugar de participar en la confrontación de la plaza, convocó a todos los líderes políticos del país a una reunión en La Moneda. Sebastián fue el último en llegar. Cuando entró al Salón Toesca, donde se había convocado la reunión, la tensión era palpable. Señores, comenzó Matías, he reunido a todos los líderes democráticos del país porque creo que estamos enfrentando un momento que trasciende nuestras diferencias políticas. He recibido información de que algunos sectores no democráticos podrían estar aprovechando la crisis para desestabilizar nuestro sistema institucional. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Sebastián frunció el ceño. Presidente, si eso es cierto, es gravísimo. Pero también es grave que use rumores no confirmados para tratar de unir al país detrás de su gobierno. Sebastián, respondió Matías, usando su nombre de pila por primera vez en público, esto no es sobre mi gobierno. Es sobre la democracia chilena. Podemos tener diferencias profundas sobre cómo debe desarrollarse el país, pero ambos creemos en la democracia. El silencio se extendió por varios segundos. Finalmente, Sebastián habló. Tienes razón. Nuestras diferencias son legítimas, pero deben dirimirse en las urnas, no en las calles ni en los cuarteles. Esa noche,
Los líderes de todas las coaliciones políticas firmaron un acuerdo por la democracia que comprometía a todos los sectores a mantener la estabilidad institucional y a buscar soluciones políticas a través del diálogo. El gesto tuvo un impacto inmediato. Los mercados se estabilizaron, las protestas perdieron intensidad, y los rumores militares se desvanecieron. Pero el costo político para Matías fue alto. Muchos de sus partidarios más radicales sintieron que había traicionado sus principios al negociar con la oposición. Las encuestas comenzaron a mostrar una caída en su aprobación. Isabella encontró a Matías en el patio de los Naranjos, contemplando el atardecer santiaguino. ¿Te arrepientes? Él le preguntó. No. Gobernar es tomar decisiones difíciles. A veces hay que elegir entre ser popular y hacer lo correcto. ¿Y qué sigue ahora? Matías sonrió por primera vez en semanas. Ahora seguimos.